Bienvenidas y bienvenidos a Media 20.1. Más del 18%, casi el 19% de la población en México nos asumimos, ¿por qué no?, como población indígena. Pero este porcentaje no se refleja en las pantallas. Usted no los ve en la televisión, casi no los escucha en la radio. Bueno, ahora quizás en las redes sociodigitales pudiese ser, pero de todas maneras, esto no es correlativo a esta presencia tan importante. Este es un tema relacionado con los derechos de las audiencias, el derecho a la información, la pluralidad, la diversidad. Bueno, recientemente Clara Luz Álvarez, profesora e investigadora de la Universidad Panamericana, publicó un excelente estudio sobre ello. De eso va la entrevista, pero antes, como cada semana, lo más destacado en materia de medios y telecomunicaciones con la periodista Paulina Gómez. Radio Mexiquense cumplió 40 años de transmisiones ininterrumpidas. Fue un 18 de mayo de 1983 que comenzó operaciones la primera de las emisoras del actual Sistema Mexiquense de Medios Públicos con el nombre Radio Mexiquense, expresión de nuestro estado, en la frecuencia 1600 de amplitud modulada. Actualmente, Radio Mexiquense opera 6 estaciones, 2 de las cuales se ubican en Metepec, con cobertura en Toluca, una en Tultitlán, otra en Amecameca, una más en Valle de Bravo y la restante en Zumpango. ¡Muchas felicidades! CFE Internet para Todos ha intensificado la entrega gratuita de tarjetas SIM o chips para dispositivos móviles con el objetivo de abatir la brecha digital en zonas con escasa o nula oferta de servicios de telecomunicaciones. La empresa de la Comisión Federal de Electricidad ofrece paquetes diversos de servicios de telefonía y acceso a Internet que pueden ser por días o anuales con precios que van desde los 45 pesos hasta los 2,100 pesos con tecnología 4.5G. Según el INEGI, 3 de cada 10 personas en el país no tienen acceso a Internet, por lo que este programa busca incentivar la conectividad con el apoyo de Financiera para el Bienestar y atiende el llamado que recientemente hizo la Unión Internacional de Telecomunicaciones de incrementar más de 3 veces las inversiones para impulsar la digitalización y la conectividad universal. Desde la semana pasada, Emilio Maurer, exdirectivo de la Federación Mexicana de Fútbol, advirtió que la designación del nuevo encargado del balompié mexicano no debería depender de las televisoras porque solo apuestan a la producción del dinero y no a la calidad del fútbol. Sin embargo, este lunes se confirmaron los rumores. Los propietarios de los 18 clubes de la Liga MX hicieron oficial el nombramiento de Juan Carlos La Bomba Rodríguez, ex ejecutivo de Grupo Televisa y de Univisión. De esta manera, aun cuando el nuevo directivo presentó diversas propuestas de cambios estructurales en el balompié azteca, tras el fracaso de la selección nacional en Qatar 2022, las televisoras y sus intereses económicos continuarán dominando los destinos del deporte de mayor afición en nuestro país. El estado de Montana en Estados Unidos promulgó la primera ley en este país que prohíbe el uso de la exitosa red de TikTok por razones de seguridad nacional. La medida entrará en vigor el 1 de enero de 2024, pero desde ahora los expertos avisoran que no será sencilla su aplicación por los recursos legales que se presentarán. La portavoz de TikTok, Brooke Overweather, dijo que la ley viola los derechos establecidos en la primera enmienda de la Constitución estadounidense relativa al derecho de libertad de expresión. Y mientras eso ocurre en Estados Unidos, en México la empresa china informó que de manera unilateral eliminó casi 11 millones de videos cortos que a su parecer infringieron su política de contenido. En una nota publicada por el diario Reforma, TikTok informó que más del 77% de los videos se borraron antes de tener una vista, por representar también a su parecer un peligro para la seguridad y dignidad de sus usuarios. Muchas gracias a Paulina Gómez y muchas gracias, Clara Luz Álvarez, por acompañarnos a este programa. ¿Qué estudio tan fascinante publicaste en la revista del Instituto de Investigaciones Jurídicas, verdad? Así es. Y fíjense de dónde surge esta investigación. Mucho cuando hablamos de derechos de las audiencias, pensamos en lo que nos proyectan, pero aquí esta investigación surgió por lo que no se proyecta. Entonces, la hipótesis de investigación fue, ¿qué tanta presencia tienen personas indígenas en la televisión mexicana
tomando tanto los noticieros como las mesas de análisis. Y la razón de tener estos dos tipos de programas es porque ahí podemos ver reflejado, sobre todo en las mesas de análisis, la participación en temas de asuntos contemporáneos y ver qué tanto participan. Bueno, voy a empezar por el final, pero me gustaría desarrollar por qué esto es importante. Venga. En un país, como tú bien decías, de más de 18% de personas que se consideran indígenas, identificamos en más de 160 noticieros de 4 medios de televisión abierta, uno de ellos públicos, que ninguna persona indígena conducía un programa, ninguna persona indígena presentaba alguna sección, y las veces donde presentaban a indígenas era totalmente minoritario y marginal. Segundo, en las mesas de análisis, que fueron 95 programas analizados, de 7 mesas de análisis, 3 de ellas en medios públicos, les tengo que decir que las cosas no fueron muy diferentes. En primer lugar, ninguna persona que condujera estos programas era indígena, y además el 88% eran hombres. Y en cuanto a invitadas, cuando vemos en las mesas de análisis a quienes invitan, solamente en un programa hubieron 2 invitados que eran personas indígenas para hablar de un tema que era la matanza de Acteal. Y esto nos dice mucho, porque a nivel de derecho se ha hecho mucho esfuerzo, y en la Constitución está establecido que tanto personas indígenas como pueblos y comunidades indígenas tengan sus propios medios de comunicación, lo cual está perfecto. Pero la gran pregunta es, ¿dónde está ese derecho de las personas indígenas para verse reflejadas en las pantallas? Y más importante, en mi caso, es, ¿dónde está mi derecho a la información para yo poder escuchar y saber de su cosmovisión? ¿Cuáles son los planteamientos de las personas y comunidades indígenas en mi país? Entonces, este estudio lo que reflejó es que se está quebrantando, por una parte, la libertad de expresión de personas indígenas para estar en la televisión abierta no indígena, y por otra parte, el derecho a la información que tenemos aquellas personas que no somos indígenas, de conocer sus opiniones de cualquier tema, porque pasa igual que con el tema de personas con discapacidad. Cuando viene el Día Internacional de las Personas con Discapacidad, todo el mundo invita a personas con discapacidad para hablar de discapacidad. Y yo me pregunto, y esta es la pregunta para la audiencia, es, ¿no les gustaría también saber qué opinan los indígenas en un tema de medio ambiente, en un tema de política, de cualquier tema, no solamente de temas vinculados a lo indígena? Sí, por supuesto. Creo que esa es una de las grandes deficiencias en general de los medios de comunicación, pero también de nuestro marco jurídico, Clara Luz. A ver, tú eres abogada. Tenemos un andamiaje jurídico que es bueno. Cualquiera diría, es decir, un extranjero, un experto, oigan, a ver, está en la Constitución, están las leyes secundarias, incluso hasta hay un órgano pues regulador de los temas del sector, pero no termina aterrizando todo esto. ¿Qué es lo que pasa con esta conexión entre lo que es lo jurídico y lo práctico o lo cotidiano? Bueno, aquí hay algo importante. México podemos tener las mejores leyes, el mejor marco jurídico, pero en la realidad luego no se ponen en la práctica. Pero cuando hablamos de diversidad y de inclusión, se necesitan esfuerzos activos. Les voy a poner un ejemplo. Cuando hablamos de tema de diversidad, en el Reino Unido dijeron, si nos vamos por inercia, por así decir, que eso es lo que nos ha pasado en México, siempre van a seguir representados normalmente personas hombres, masculinas, que vienen de universidades privadas. Esto estamos hablando del Reino Unido, que lleva años trabajando en esto. Entonces decidieron establecer acciones para incorporar a minorías y para incorporar la diversidad, pero no solamente frente a las pantallas, sino también detrás de las pantallas. Y eso implicó todo un cambio de esquema. Yo lo que noto que en México nos vamos por la inercia, ¿no? ¿Y qué es lo que pasa? Les voy a poner otro ejemplo que salió como resultado en esta investigación. Si hablamos de publicidad, la publicidad fueron más de 400 anuncios comerciales. Ni un solo anuncio comercial tenía una persona indígena. Claro. Segundo, los anuncios de publicidad gubernamental, partidos políticos, de todos los que hubieron, que fueron casi 100,
solamente en 2 estuvieron personas indígenas con un papel protagónico y en otros 3 de relleno, ¿no? Para que vean que sí incluimos a alguien, ¿no? Claro. Y cuando hablamos de la autopromoción de los canales, cuando nos anuncian cuál va a ser su programación, solamente hubo un caso de un medio público del Canal 14 que incluía a una persona indígena con un papel protagónico. Entonces, lo que podemos ver es que ni siquiera es un cuestionamiento. Cuando nos preguntamos como audiencia, ¿por qué en la pantalla solamente estoy viendo un patrón bastante homogéneo y no veo la voz indígena o no escucho la voz indígena? Sí. Entonces, como no nos los preguntamos, probablemente tampoco en las salas de producción se lo preguntan. Y yo lanzaría un reto, digamos, para quienes hacen programas, sobre todo mesas de análisis, que creo que ahí hay un reto importante, es ¿por qué no cuando hay un tema de cualquier tipo invitemos a alguien de una comunidad indígena? ¿Cuál es su perspectiva? Y además seguramente va a ser enriquecedora y distinta al patrón homogéneo que normalmente se invita a los programas de mesas de análisis. Y creo que nos daría algo muy interesante porque veríamos visiones y cosmovisiones que no encontramos ni en el discurso político ni en los medios y probablemente tampoco los encontramos en las aulas. Ahora, ¿tu investigación no fue justo también a ese sector, a quienes toman decisiones de por qué no ocurre esto? Si supuestamente en sus códigos de ética, pues no sé, incluso hasta en los propios derechos de las audiencias se encuentra esta obligación de ser incluyentes. Fíjense que cuando uno hace investigación, el resultado, y también muy enriquecedor, es que se te abren nuevas líneas de investigación. Y dentro de las nuevas líneas de investigación está precisamente esa. ¿Qué pasa detrás de las cámaras para que no se invite a personas indígenas? ¿Qué es lo que pasa? Y hubo una experiencia que tuvimos en el canal del Congreso cuando una colega feminista, la doctora Aimee Vega, exigió que fuera paridad de invitadas. Y todo el mundo tiró de a loca a la doctora Aimee Vega. En un principio dije, bueno, pues vamos a darle el beneficio de la duda. Claro. Pensemos si hay mujeres. Y claro que encontramos que se podía haber paridad en los programas y yo creo que eso mismo tenemos que hacer para que haya representación indígena. Si esperamos a que de repente se nos prenda el foco y pensemos en alguna comunidad indígena, no va a surgir. Tenemos que hacer un esfuerzo activo. ¿Dónde están las personas indígenas? ¿Dónde están sus colectivos? ¿Quiénes son ahorita representantes? Decirle, oye, ¿hay alguien que me pueda hablar de política? ¿Hay alguien que me pueda hablar de medio ambiente, del tema energético, del tema agrario, de medios? Claro, por supuesto. Y estoy segura que vamos a encontrar. Sí, seguro. Pero entonces, ahí es donde creo que no es solamente la ley, es tener un andamiaje en cada uno de los medios, que hagamos esa búsqueda activa, y hacer un cambio de mentalidad para que en un futuro próximo, tanto en las mesas de análisis como en la publicidad, se refleje México como lo que es y no nuevamente reflejar en esa publicidad que dice mucho élites que no necesariamente, o más bien no representan a la mayoría de la población. Tenemos ya que hacer la pausa, querida Clara Luz, pero por favor no se vaya porque también arrojó esta investigación otros resultados muy importantes que pues debemos sumarnos pues a contrarrestar todo esto en los medios de comunicación, incluida, por supuesto, TV UNAM. No se vaya. Cada vez se escucha más el término interculturalidad. De acuerdo con la UNESCO, se refiere a la presencia e interacción equitativa de diversas culturas y la posibilidad de generar expresiones culturales compartidas a través del diálogo y del respeto mutuo. En sociedades diversas surgen conflictos. Una herramienta para encontrar soluciones desde el intercambio igualitario es el diálogo intercultural. La investigadora Rosine Lemure lo define como un proceso basado en el intercambio abierto y respetuoso entre individuos, grupos y organizaciones con diferentes antecedentes culturales
o visiones del mundo. Lemure nos recuerda, además, que a través del diálogo intercultural se ambiciona generar cambios estructurales orientados a atacar las causas políticas de las desigualdades en las relaciones entre culturas. Nos toca entonces reconocer las estructuras de dominación y de poder. Un esfuerzo realmente intercultural implica detonar estas dinámicas. Aplicado el diálogo, lo que podríamos hacer es enfocarnos menos en controlar, dirigir o convencer y más en escuchar al otro. Qué gusto que continúe en Media 20.1. Muchas gracias a la Cátedra UNESCO Amidi por esta cápsula que nos arroja luz para que usted participe, no se deje de todo aquello que le decimos los medios de comunicación. Y justo sobre eso estamos hablando con Clara Luz Álvarez. Clara Luz, antes del corte me decías, yo creo que hace falta un esfuerzo mayor de los medios de comunicación para una mayor presencia de las personas indígenas. Así es. Y no nada más es invito a un indígena para cumplir con la cuota. Ajá. Eso es preferible no hacerlo. Hay que cambiarnos ese chip, ¿no? Es cambiar el chip, porque es incorporar a las personas indígenas porque nos interesa conocer su opinión. Porque ahí es donde vamos a encontrar las soluciones a muchos problemas de nuestro país. Claro. No nada más pensando que yo tengo la verdad. Un segundo punto importante es, hablando de las audiencias y justo con lo de la cápsula, ejercer nuestros derechos como audiencia. Claro. A ver, que no se nos haga normal que en las pantallas no haya presencia de personas indígenas en un país con casi el 19% de población indígena. Y que en otros estados, perdón hacer. que te interrumpa, en otros estados es mucho mayor, ¿no? Exacto. De hecho, más del 20%. Esa es otra línea de investigación que se abrió, porque el mío fue con canales a nivel nacional. Pero ¿qué pasa en estados como Oaxaca. Chiapas, Oaxaca? No he hecho ese análisis, pero bueno, quienes nos estén viendo y sean del sector académico, háganlo. Hagan este tipo de investigación, porque ahí habría una obligación adicional. En Chiapas llega casi al 40% la presencia de población indígena. Entonces eso tendría que estar reflejado en las pantallas. Si no está reflejado en las pantallas, nos quebranta nuestro derecho a la información. Porque en esta democracia, que deberíamos de estar todas, hay una parte de la población que no está presente. Y con eso ya hay una falla. Entonces, es cambiar el chip dentro de la producción, es no tratar nada más de cumplir y pongo la palomita y rellena, y tercero, como audiencias, ejercerlo. Y yo creo que eso es poco a poco, o sea, por eso insisto en la experiencia de Reino Unido. La diversidad y la pluralidad no se alcanza de la noche a la mañana. No se va a dar por inercia ni por generación espontánea. Hay que tomar acciones decididas. Por ejemplo, otra cosa que hizo Reino Unido fue que hicieron básicamente un padrón. Veamos dónde está la diversidad. En el caso de México tenemos una situación distinta, pero tomemos el tema de indígenas, podría ser el de mujeres, el de discapacidad, afrodescendientes, y veamos dónde están en la cadena de producción, lo que es detrás de las pantallas, detrás de los micrófonos. Y también identifiquemos si se está haciendo algo, un programa de capacitación, porque quizá hay alguien joven que sea indígena, que esté empezando, pero la pregunta y la acción para los medios es, ¿cómo hago para que esa persona pueda tener un acompañamiento y se le puedan abrir las puertas para que en los puestos de decisión dejen de ser nuevamente las élites las que están dominando? Y eso es un trabajo que se construye entre todos. O sea, no nada más es pensar que va a ser la directiva tomando las decisiones. Claro. Va a ser que cada una de nosotros lo exijamos. Va a ser que las audiencias lo pidan. A mí me encantaría ver si a partir de esto en TV UNAM también hay una petición atenta, claro, y que eso lo hagan con los demás medios. Porque si no lo piden, y eso es la experiencia que tuve en el canal del Congreso, muchos medios comerciales decían, es que no lo piden. Es que en publicidad, pues no hay actrices, digamos, indígenas que puedan estar. Y entonces vamos a la estructura hegemónica, patriarcal, normalmente
de ciertas características físicas sí, que son sí, las sí. que imponen. Anglosajones, pues. Exactamente, y Sí. son las que imponen moda. No, la riqueza de este país está en su diversidad y eso es lo que debemos de exigir que esté presente en las pantallas y en los micrófonos. Aquí de hecho tuvimos a una de las representantes de este movimiento que tú conoces, que se llama Poder Prieto. Y ha sido una de las organizaciones que ha visibilizado este tema. Y algo que también ellos denuncian, porque así es y así debería ser, es de que efectivamente a veces cuando los invitan, por ejemplo, a algunas películas o a programas de televisión, cuando se trata, por ejemplo, de programas de ficción, ocupan los papeles, pues ya sabes, ¿no? De servidumbre, de siempre en un papel secundario o terciario, ¿no? En ese sentido, y generalmente para servir a las otras personas, justo a las élites, ¿no? Perpetuando las estructuras Perpetuando, claro. patriarcales hegemónicas opresoras. Exactamente. Para ponerlo en resumen. Y justo ahí, y con ese movimiento es muy importante, ahí no abarca solo indígenas, sino es más amplio, muy importante, porque también las personas indígenas, si las ponen en una publicidad gubernamental, la gran pregunta es, ¿ellas diseñan lo que se va a decir en esa publicidad o simplemente una persona hace el guión para que sea la voz en una persona indígena? Pero no es la voz indígena. No, velo en las campañas de los partidos políticos y candidatos, ¿no? No es clásica la fotografía del político, ¿no? También físicamente, ¿no? Lo colocan en una situación ahí muy privilegiada, alrededor, ¿no? De personas indígenas. Exacto. Como siendo empático y demás. Buena onda, paternalista. Buena onda, claro. Que esas son las cosas de la estructura que tenemos que romper en México, porque si no en 200 años vamos a seguir igual que hoy. Pues ahí está la labor del INE, debería tener una participación activa en esto. Y en el caso de los medios, ¿qué institución, además de la propia voluntad que deberían tener los medios de comunicación? El CONAPRED, el IFT, Miren, yo Gobernación. Les diría, yo creo en las audiencias, porque cuando las audiencias no somos activas y no lo pedimos, va a seguir la inercia y vamos a seguir así. El Instituto Federal de Telecomunicaciones no he visto que juegue un papel activo en la defensa de los derechos de las audiencias, mucho menos en el tema de pluralidad y diversidad, o sea, como que no lo vio en la Constitución, que es una obligación. El CONAPRED hace ver como cuestiones de discriminación, pero no veo también que tenga un rol muy activo en medios. Y a mí me da la impresión, después de esta investigación, que los medios ni siquiera se dan cuenta. O sea, es como con el tema de discapacidad, veo mucha similitud, porque no es que quieran discriminar, es que ni siquiera se dan cuenta que están discriminando al omitir la presencia y participación en igualdad de condiciones de personas indígenas. Claro. Entonces, ahí va un tema no nada más de que salgan en la foto, como lo que señalabas, no es un rol de servidumbre, sino tiene que ser un rol protagónico. En mesas de análisis y, por ejemplo, en tu programa, que es bien importante, es qué es lo que tenemos que escuchar de las personas indígenas en la diversidad de temas. Sí, totalmente de acuerdo. Ahí tenemos pues una responsabilidad muy importante en los medios de comunicación y hay que seguir hablando justamente del tema. ¿Dónde se puede consultar tu estudio ya para despedirnos, Clara Luz Álvarez, tu investigación? Muchas gracias. Gracias a toda la audiencia. En claraluzalvarez.org pueden descargar gratuitamente esta investigación y mi libro sobre telecomunicaciones y radiodifusión. Es gratis. Es gratis y también se aceptan críticas. Estoy en Twitter en @claraluzalvarez. Y agradecer mucho esta oportunidad de estar aquí en TV UNAM, en tu programa, Gabriel. Al contrario, Clara Luz, un privilegio y recuerde, es muy importante, insistimos, reiteramos, continuar hablando de estos temas. Gracias por esta investigación, Clara Luz, y pues ahí está, participe usted también como audiencia y así es, háblele al conductor, al medio de comunicación, a las autoridades, eso nos corresponde, Clara Luz. Totalmente de acuerdo. Muy bien, pues gracias nuevamente y muchas gracias a usted. Hasta la próxima semana.